Y les muestro aquí esta imagen de algunas funciones, pues, de las más conocidas, ¿no? Y las quiero ver desde el punto de vista de, ahorita, de continuidad. Entonces, por ejemplo, esta función f de x igual a x, cuya gráfica está acá abajo, pues es continua en todo su dominio. Pues es un polinomio. Igual esta es un polinomio x cuadrada, su gráfica es continua. F de x igual a x cúbica, pues también es un polinomio, es continua en todo R. Aquí está la función que mencionamos, raíz cuadrada de x. Pues esta nada más está definida de 0 en adelante. Y ahí pues es continua, ¿no? Puedo trazar esta curva sin tener que levantar el lápiz. Empiezo aquí, en el origen, y no tengo que despegar el lápiz. La función 1 entre x, pues nada más quiero decirlo otra vez, lo puedo decir de dos formas. Esta función puedo decir que es continua en su dominio, pero pues ¿cuál es el dominio de esta función? Son todos los números reales quitando el cero. O también puedo decir, bueno, esta función 1 sobre x es discontinua en x igual a cero, ¿no? Discontinua. Nada más voy a poner disc. Es discontinua en x igual a cero. Esta que es otra raíz, nada más que ahora es una raíz cúbica, pues esa siempre está bien definida y por lo tanto es continua en todo R. La que mencionamos, la función valor absoluto de x, pues está definida para todo número y es continua. La puedo dibujar de un solo trazo, ¿no? Aquí está la función, la gráfica de la función exponencial e a la x. Está definida para todos los números reales y la puedo dibujar de un solo trazo. Es continua. La función logaritmo únicamente está definida para los números reales positivos. Entonces, pues puedo decir que es continua en su dominio.
Y aquí están las que acabamos de ver. La función seno y aquí la función coseno, que son continuas para toda R. Y la función tangente, pues puedo decir que tiene muchas discontinuidades. Puedo decir que tiene discontinuidades en x igual a más o menos pi medios. En más o menos 3 pi medios, etcétera. Pero pues todos esos puntos no están en su dominio. Son puntos que no están en su dominio. Aquí está la función cotangente, pues que también puedo decir que tiene muchas discontinuidades. En 0, en más o menos pi, en más o menos 2 pi, pero ninguno de esos puntos está en su dominio. Y aquí están las otras dos funciones, cosecante y secante. Bueno, pues nada más quería compartir con ustedes estas funciones híjole, que son de las más importantes. Pero ahora quiero volver a hablar sobre un tipo de límites que ya mencionamos anteriormente. Uno es este, que es cuando queríamos nosotros obtener la pendiente de una curva en un punto A, f de A, y que lo obteníamos nosotros, esta pendiente m sub tan, como un límite cuando h tiende a 0 de las pendientes de las secantes. Y luego también en relación con el movimiento de un objeto, si su función de posición es f de x, entonces podemos encontrar su velocidad instantánea igualmente calculando un límite del tipo que tenemos acá arriba. Y esta velocidad instantánea es el límite de las velocidades promedio. Siempre, por supuesto, aclaramos aquí
que estos límites existan. Sí es importante añadir esta observación, porque por ejemplo, caray, si la función que acabamos de ver o mencionar, la función valor absoluto, que se ve así más o menos, ¿sí? Esta es f de x igual a valor absoluto de x. Pues, ¿qué pasa aquí si yo quiero tomar a igual a 0? Y quiero calcular este límite, o sea, quiero encontrar la pendiente a la curva en el origen. A ver, permítanme. Que les recuerdo que esta es una de las funciones que se definen por partes. Entonces, vamos a considerar primero el caso en el que x es mayor que 0. Recuerden, quiero tomar a igual a 0. Entonces quiero escribir f de a más h menos f de a sobre h. Bueno, a es 0, entonces esto es f de h menos f de 0 sobre h. Como h es positivo, uso la fórmula de arriba. O sea, a ver, déjenme ponerlo así primero. El valor absoluto de h pues es h. El valor absoluto de 0 es 0 entre h, y esto es h sobre h, y esto es 1. De modo que el límite
Cuando me acerco a 0 por la derecha es 1. Y si hago lo mismo, pero ahora para h negativa, a otra vez es 0, entonces queda así. Pero ahora h es negativa, entonces el valor absoluto de h es menos h. Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h, pues es menos 1. Entonces, en este caso de esta función, pues el límite no existe porque el límite lateral por un lado es más 1 y el límite lateral por el otro lado es menos 1. Son distintos. Entonces, en el caso de la función esta, valor absoluto de x, no puedo hablar de la pendiente a la curva en el punto 0,0, ¿no? Sí, entonces aquí enfatizando otra vez que esta expresión se nos ha presentado ya muchas veces, tanto cuando queremos calcular la pendiente de una recta tangente o la velocidad instantánea, y este límite pues recibe un nombre especial. Más que dejen ver si está aquí o no. ¿No? Si el nombre que recibe este límite es el de derivada. Si este límite de acá es lo que llamamos nosotros la derivada de la función f en x igual a a. Y hay muchas formas de denotar esto. Una de las más comunes es f' de a.
Y aquí nada más les estoy recordando algo que también ya usamos. Si escribo, en vez de este A más H, pongo una X, entonces me queda aquí f de X menos f de A. Y pues H, si despejo aquí H, es X menos A, que es lo que tengo acá abajo. Y cuando H tiende a 0, cuando H tiende a 0, pues X tiende a A. Entonces, en vez de escribir el límite cuando H tiende a 0, pongo el límite cuando X tiende a A. Y esto es exactamente lo mismo que lo que está arriba. Es esto. Nada más que arriba se está utilizando H y abajo se está usando X. Pero es exactamente lo mismo. Entonces queremos ver algunos ejemplos. Si f es una función lineal mx más b y x es igual a, pues vamos a ver qué resulta de este límite. Pues aquí nada más sustituí, aquí está f de a más h. Y acá está f de a, que es lo que tengo que poner, ¿no? Aquí f de a más h menos f de a, todo entre h. Pues el MA se cancela con el MA que está aquí. La B se cancela con la B que está acá. Entonces lo único que queda es el M por H que está acá arriba. MH sobre H. Pero pues aquí se cancelan las H's. Y entonces nada más me queda el límite de una constante M. Cuando H tiende a 0. Pues eso es esa constante M. Entonces aquí ya nos convencimos de que la derivada de esta función en A no es más que M, el coeficiente de X. Ahora tomamos una función un poco más complicada, una cuadrática, mx cuadrada más px más q. Pues igual procedo. Aquí escribo lo que es f de a más h. Luego acá no se alcanza a ver, pero acá está f de a. Y todo dividido entre h. Y ahora este MA al cuadrado
se va a cancelar con el MA al cuadrado que va a salir de aquí. El PA con el PA que está aquí. La Q que está aquí, que no se ve, se va a cancelar con esta Q. Entonces, ¿qué es lo que va a sobrevivir? Pues va a sobrevivir aquí el 2MAH y también el MH al cuadrado y este P por H que está aquí. Y la H se cancela con esta H aquí y una H de acá arriba y una H de acá. Entonces lo que va a quedar es el límite cuando H tiende a 0 de MH que está aquí. Este MH que está aquí es este MH. Y lo demás no depende de H, es 2MA, que es este 2MA, y la P, que está acá. Y cuando tomo el límite de todo esto, cuando H tiende a 0, de esta expresión, pues nada más va a quedar 2MA más P. Y esto quiere decir que F' de A pues es 2MA más P. Bueno, vamos a cambiar de tipo de función. Ahora vamos a considerar la función recíproco 1 entre x. Pues aquí está f de a más h. Aquí está f de a. Y la tengo que restar y dividir entre h. Bueno, aquí factoricé esta h, es esto que está aquí, es por esta h que tengo acá abajo. Y lo demás lo puse en un común denominador. Esta expresión que está aquí la puse en un común denominador que es a por a más h. Y entonces me queda esto al poner un común denominador. Y pues se cancela esta a con esta otra a. Y entonces queda arriba un menos h. Y abajo queda un h por a más h. Pero ahora puedo cancelar esta h con esta otra h. Y me va a quedar menos 1 sobre a por a más h. Y cuando tomo el límite de esto, cuando h tiende a 0, pues me queda menos 1 sobre a cuadrada. Entonces, en este caso, estamos haciendo un pequeño repertorio. Aquí, por ejemplo, f' de a es menos 1 sobre a cuadrada.
Y aquí lo único que hago es que voy a usar en vez de A, quiero usar X. Eso es todo. Por ejemplo, aquí usando X, pues aquí a lo que le llegaría yo es a que f' de X es menos 1 sobre X cuadrada. Acá también usando X en lugar de A, bueno, aquí no importa porque es M. Y acá abajo también, ¿qué es lo que está en la tabla que ven acá? Creo en la 10 o algo parecido. O sea, si f es una función lineal mx más b, f' de x es simplemente m. Si f es una función cuadrática, f' es 2mx más p. Y si f es la función recíproca, 1 sobre x, f' de x es menos 1 sobre x cuadrada. Entonces, esto es como una primer tabla de derivadas. Que tenemos que memorizar. Porque, bueno, ya vimos que obtenerlas es relativamente fácil, pero pues no queremos obtenerlas cada vez que nos haga falta. O sea, como que sí conviene que nosotros memoricemos esto de aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, se hace un ejercicio similar al que hicimos dada la función seno de x, ver qué sucede con este límite.
bueno, hasta aquí no hemos hecho nada, porque nada más en vez de f de x más h pusimos seno de x más h menos seno de x sobre h. Ok, hasta ahí está bien. Pero ahora, ¿qué pasó de aquí a acá? Ay. ¿Qué sucedió acá? Pues aquí se usó una de las funciones seno y coseno satisfacen muchas identidades. A ver si lo hago grande. Esto es alfa más beta. A ver, dejen volverlo a escribir. Que estas identidades también tenemos que memorizarlas. Tenemos que recordarlas porque pues, se usan muchas veces, ¿no? Entonces aquí ven que se usó esto porque aquí tengo el seno de una suma de ángulos. Pues es el seno del primero por el coseno del segundo, más luego al revés, el seno del segundo por el coseno del primero, que es lo que se dice acá abajo. Y luego, pues simplemente se factorizó este seno de x y este de acá. Aquí está factorizado el seno de x. Aquí está la h que divide. El coseno de h pues es este. Y aquí menos 1. Por este menos seno de x que está aquí. Y luego falta el otro término, que es coseno de x por seno de h sobre h, ¿no? Que es lo que está aquí. Y ahora se usan propiedades de los límites. El límite de este producto, pues es el producto de los límites, o sea, es el límite del seno de x por el límite de coseno de h menos 1 sobre h. Igual aquí tengo un producto, entonces tomo primero el coseno de x, entonces es el límite cuando h tiende a 0, y luego tomo la segunda parte, el límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0. Y ahora viene la parte difícil. Bueno, de algunos de estos límites son difíciles. Este no es difícil porque lo que tengo ahí no depende de h.
tengo nada más el seno de x. Eso no depende de h. Entonces, ese límite es seno de x. O sea, igual acá, el límite de coseno de x, cuando h tiende a 0, pues como no depende de h, es coseno de x. Los que son complicados, o pueden ser complicados, son este límite y este otro límite. Porque, ¿qué pasa? Vamos a hacer... A ver. No se sube. Bueno. A ver, dejen ver. El primer límite que tengo ahí pues por las propiedades de los límites, híjole, esto no quiere escribir, a ver. Ay, está peor. Ah, caray. Y como dijimos, la función coseno es continua. Entonces, ese límite es simplemente el valor de la función en 0 y abajo es 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces me queda una forma indeterminada, ¿no? Y pues algo similar sucede aquí, porque también si aplico el límite en el numerador y en el denominador, y aprovecho que la función seno es continua, pues arriba me va a quedar el seno de 0, y abajo me va a quedar 0. Pero el seno de 0 es 0. Entonces, aquí nos quedamos temporalmente atorados, ¿no? Con este límite y con este otro límite. Que afortunadamente sí los podemos calcular, sí los podemos obtener. Y con eso termino. Este primero, ay caray, es 0. Este segundo es 1. Entonces, esto se desaparece
y pues nada más queda coseno de x por 1, que es coseno de x. Y esto es lo interesante, que si f es la función seno de x, su derivada es el coseno de x. Bueno, claro que tenemos que llenar estos detalles, pero pues eso viene aquí en la parte anterior. Todo esto tiene que ver con eso.